Entonces, continuamos con nuestro tema 2, inflación y estabilidad de precios. Subtítulo 3, causas de la inflación, teorías de la inflación. Y ahora vamos a trabajar la segunda teoría de la inflación, denominada inflación por costos. La inflación por costos se produce cuando hay un alza en los costos de producción. El efecto de esta alza es la subida de los precios que se acompaña además de una caída en el producto y el empleo. Se ocasiona por tanto lo que se llama un shock de oferta. La oferta agregada se desplaza a la izquierda. El nivel de producto medido en el eje horizontal disminuye y el nivel de precios medido en el eje vertical aumenta. El nuevo equilibrio implica precios mayores y niveles de producción y empleo menores. Los costos de producción, como sabemos, son muy variados. Comprenden los costos salariales, de las materias primas, de la energía, los combustibles, los costos de los insumos, las maquinarias, etcétera, a menudo importados, en el caso de Bolivia, por ejemplo, con lo cual las devaluaciones llevan a lo que se llama un traspaso cambiario. Los efectos de la subida del precio del dólar se traducen en precios mayores en moneda nacional para los insumos, las maquinarias, los combustibles, la energía también, incluso, lo cual encarece los costos de producción. También dentro de los costos de producción están las tasas de interés, los costos financieros que los productores deben pagar, los impuestos, los costos de transporte, y también ocurre un desplazamiento de la oferta agregada hacia la izquierda cuando suceden desastres naturales, sequías, guerras que lesionan el aparato productivo. En el caso de Bolivia hay que hacer una mención especial a los conflictos políticos, la inestabilidad política, la debilidad institucional que tienen efectos negativos en la oferta, provocando bastante a menudo los llamados shocks de oferta. En suma, entonces, la inflación por costos ocurre cuando los costos de producción se elevan y se trasladan a los precios. En las sociedades en las que vivimos suele suceder lo que se denominan pugnas distributivas, es decir, disputas que se dan entre el trabajo y el capital por un pedazo mayor para unos o para otros del excedente económico. La tercera teoría de la inflación es la inflación estructural. Según este enfoque, los precios aumentan por las limitaciones o rigideces que tiene la estructura económica de los países. Entre las rigideces o limitaciones estructurales de las economías se cuentan los desequilibrios o desarticulación entre sectores, por ejemplo, entre la industria y la agricultura, entre sectores modernos, capitalistas, y sectores premodernos, no capitalistas, que tienen una dinámica económica diferente y es difícil integrarlos en un mismo proceso de interrelaciones económicas. También las deficiencias que suelen haber en los sistemas financieros, que limitan mucho el financiamiento de las actividades productivas, la concentración del ingreso que genera poca demanda y reducidos mercados, la existencia de monopolios u oligopolios que dificultan el funcionamiento de los mercados en distintos sectores de la economía, y la dependencia externa tecnológica, de divisas, la inflación importada, etc. A mediados del siglo pasado y algunos años después, en América Latina se dio un interesante debate entre los monetaristas y los estructuralistas. Los monetaristas, siguiendo más o menos la línea de Milton Friedman y su explicación de la inflación, y los estructuralistas, que se reunieron en torno a la Comisión Económica para América Latina, que en su esfuerzo por explicar el subdesarrollo latinoamericano y buscar alternativas para superarlo, encontraron que entre los muchos efectos que el atraso genera en las economías latinoamericanas está la inflación por la vía de los factores estructurales que acabamos de mencionar, proponiendo entonces políticas de transformación y modernización
de las economías que además tendrían que ayudar a evitar procesos inflacionarios. En la vida real, las causas, demanda, costos estructurales, se suelen combinar y retroalimentar. Que puede haber procesos inflacionarios que se explican en su conjunto por las tres teorías. Es muy importante identificar las causas profundas, esenciales, el puntapié inicial de un proceso inflacionario, así como sus mecanismos propagadores. Además, es importante tener en consideración, entre los mecanismos propagadores, factores como las expectativas de los agentes económicos, las prácticas especulativas, la incertidumbre, que retroalimentan la inflación y a veces la hacen algo incontrolable.